Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Arantxa San Ginés y esto, queridos, queridas, es On Audioseries. Hello, my friend. I hope you're doing well. It's been a while since I saw you last. I'm getting day by day, but I keep walking the same old path. Si habéis reconocido esta música, es posible que o bien seáis de mi quinta, niños, niñas de los 80, o bien tengáis a vuestro cargo a gente menuda, a la que queráis bastante, y por la que hayáis hecho una intensa búsqueda de buen contenido infantil. Y lo hayáis encontrado, claro, porque desde luego el contenido que introduce esta música es simplemente maravilloso, maravilloso. Por introducir un poco el tema, el año 1983, Salvat lanzó al mercado, aquí en España y en algunos países latinoamericanos, en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela. Bueno, como digo, Salvat lanzó al mercado en todos estos países una producción de su división de publicaciones infantiles y pedagógicas, una producción a la que llamó Cuentacuentos, y que consistió en una serie de fascículos de cuentos infantiles ilustrados preciosa, acompañados de cintas, de casetes. Para quienes no recuerden, o más bien que probablemente los haya, para quienes no tengan ni idea de lo que es una cassette, eran objetos ya muy desfasados, como entenderéis, que eran rectangulares, estrechos y que contenían en su interior una cinta magnética, que era lo realmente importante, de hecho, porque era precisamente en esa cinta en la que quedaba registrado el sonido, de manera que después, con un reproductor adecuado, pues se pudiera volver a escuchar. Bueno, volviendo a los cuentos, la idea de estos era que los pequeños no solo leyeran, no solo vieran los cuentos, sino que también pudieran escucharlos, a poder ser que se quedasen embobados escuchando. Pero claro, ¿cómo conseguir algo así? Pues fundamentalmente, y eso lo digo yo, eligiendo bien a quién va a contar el cuento. Y lo hicieron. Ya lo creo que lo hicieron. Una tenebrosa noche de invierno, dos gatitos salieron de la cueva en que habían nacido. Era la primera vez que se atrevían a hacerlo. Estaba tan oscuro que Gobolino apenas podía ver a Salima, su hermana gemela, que era tan negra como la misma noche. La liebre salió corriendo y la tortuga se quedó atrás tosiendo en una nube de polvo. Cuando echó a andar, la liebre ya se había perdido de vista. Tras estas palabras, volvió majestuosamente a su vestidor. Los astres se instalaron en una habitación cómoda y grande de palacio. La señora Gómez volvió al día siguiente con su bebé, pero la fruta era aún demasiado pequeña. Al final de la semana, sin embargo, comenzó a madurar, tomando un brillante color marrón. David era el menor de los 8 hijos de Isaí. Mientras 3 de sus hermanos se hallaban lejos combatiendo en el ejército del rey Saúl, David se quedó en casa guardando las ovejas de su padre. A veces, leones y osos hambrientos atacaban a las ovejas por la noche, pero David no salía huyendo. Cuando se llevaban a un cordero, él iba en su busca, haciendo girar su honda de cuero sobre su cabeza y arrojando piedras a la fiera. Un día, un perro entró en una carnicería y robó un hueso lleno de carne. Pero antes de que pudiera hablar la 12ª hada, las luces del salón se apagaron. Empezó a aullar el viento y gritó una lechuza. Estas son las voces que relatan los cuentos. Las voces de Marta Martorell. Sí, la misma Marta Martorell, que ha doblado durante años a la ya tristemente desaparecida Angela Lansbury en Se ha escrito un crimen. Bueno, el caso es que alguien ha matado a Sherlock Holmes. O a Maggie Smith, aquí en una escena de Downton Abbey. ¿Pero quién te crees que soy? ¿Una solterona que no ha salido nunca de la aldea? No creas que lo apruebo, porque no es así. Pero al menos lo entiendo. Es curioso, ¿eh? Cómo
Casi parece que fueran personas distintas las que hacen cada uno de estos 3 papeles. Y es la misma persona, es Marta Martorell. Eso sí, en interpretaciones muy separadas por el tiempo. Más de 30 años entre la primera y la última, que se dice pronto, ¿eh? Y bueno, y claro, eso se nota. Especialmente en el último corte, creo yo, donde ya la articulación no es tan limpia como en las otras 2. ¿Por qué? Bueno, pues porque llegadas a cierta edad nos resulta más difícil, nos resulta más cansado mover la boca, todo lo que hay que moverla, para que se nos entienda con la cristalina claridad con la que se exige a un actor, a una actriz de voz, que se le entienda frente al micrófono. No es que la voz haya cambiado, que haya cambiado nuestro timbre, eso que nos identifica ahora y siempre, ¿no? Que nos hace únicos o casi. Es que técnicamente, cuando llegamos a una edad, ya no somos lo que éramos. Estamos cansadas. Y eso, pues, se nota. Porque al fin y al cabo hablar es un acto mecánico y no hay que olvidarlo. Lo cual, por cierto, es una pista estupenda cuando uno tiene que interpretar a personajes ancianos o incluso a borrachos, ¿no? La idea es, relaja la articulación. Pero que se te entienda, ¿eh? Se nos tiene que entender siempre frente al micrófono. Pero bueno, así con todo. Al final son cuestiones técnicas, ¿eh? En fin, que me voy por las ramas. Volviendo a Marta Martorell. Entonces, ¿por qué estos 3 cortes que hemos escuchado de ella nos parecen tan diferentes? O me parecen a mí tan diferentes. Pues porque lo son. En primer lugar, por la inexorable acción del tiempo, como ya he dicho. Y en segundo lugar, y sobre todo, porque la intención que le da ella como actriz a cada una de estas 3 interpretaciones es completamente distinta. Es una gran actriz de voz, una maravillosa actriz de voz. De hecho, todos los intérpretes que participan en Cuentacuentos son enormes actores y actrices, con el plus además de que tienen voces maravillosas, inolvidables, voces que manejan con una maestría sobresaliente. A esto aspiramos quienes trabajamos o intentamos trabajar con mimo nuestra voz, a convertirnos en lo que es esta gente, en convertirnos en artesanos de este oficio, en amateur, en amantes reconocidos y reconocibles de las figuraciones vocales que contornean las emociones y las revelan. Tan solo por escuchar cómo lo hacen estas voces, valdría la pena escuchar Cuentacuentos, solo por eso. En estas grabaciones, aparte de a Marta Martorell, vamos a escuchar también a Josep María Angelat. Este hombre solía doblar a Luis de Funes. Precisamente yo también caso a mi hija, déjeme pasar. Paso, ¿eh? A su hija, Marta Angelat, que no sé si la habréis reconocido, pero yo os lo digo. Ella es la voz de Olivia Newton-John en Grease. ¿Estás disponible, nen? También a José Gaya, que además es el responsable de la grabación y de la edición, ¿eh? A Rafael Turia. Así empieza. Cada noche a las 9:15, de lunes a viernes, con Rafael Turia, Constantino Romero, Ángel Casas y la buena música. Pues sí. Turia tenía un programa de radio, más bien varios programas de radio, por lo que he podido leer en un artículo de Ramón España en El Periódico. Como digo, tenía varios programas de radio en Radio Juventud y en Radio Barcelona. Programas que compartía, entre otros, como acabamos de escuchar, con Constantino Romero, con la inconfundible voz de Darth Vader y Clint Eastwood, y que también participó en este proyecto de Cuentacuentos, para que veáis, ¿eh? Por cierto, que fue una pena que se apagara tan pronto la voz de Constantino. Esto en cuanto a los años 70, me refiero a Rafael Turia. Los años 70 de Rafael Turia en la radio. Pero es que antes, y por lo que se explica en este mismo artículo de Ramón España, lo digo aquí porque me resulta interesante, Turia había estudiado una carrera de ingeniería e incluso llegó a ejercer, siguiendo un poco los deseos de su padre, que al parecer no veía muy claro esto de ser actor. Es curioso, ¿eh?
cómo cuando nos trasladamos al pasado de esta tierra nuestra, hay cosas que dan la sensación de haber sido mucho más sencillas entonces. Otras mucho más complicadas, mucho más, especialmente si eras mujer. Pero, no sé, otras sí que parecen haber sido bastante más sencillas, como el hecho de poder cambiar de carrera profesional a mitad del camino, por ejemplo, ¿no? De repente te surgían oportunidades que imagino que a día de hoy siguen surgiendo esas oportunidades, pero me da la impresión, o tengo la sensación de que no es tan fácil. Aunque bueno, esto lo tendría yo que hablar con Turia. A ver si algún día me lo traigo al programa y me cuenta un poco. Y así me desmiente. Probablemente me dice, no, eso había que estar muy pendiente para encontrar esas oportunidades. Pues sí, probablemente me diga esto y probablemente tenga razón. Otro dato interesante. Si yo no me equivoco, y creo que no lo hago, Turia fue también director y socio fundador de Gritos y Susurros. Y no me refiero a la película homónima de Ingmar Bergman, que a lo mejor es el origen de este nombre para los estudios, yo qué sé, sino al estudio de grabación y montaje, que a su vez se encargó de la sonorización de los audios de los que estamos hablando hoy, de Cuentacuentos. Así que, bueno, es interesante. José Gallá y Rafael Turia, además de participar o ser parte del elenco de voces que hicieron posibles estos cuentos, también dieron forma al sonido de estas grabaciones. En fin, es interesante. Volviendo a las voces, la última a la que voy a mencionar aquí, y en absoluto por ello es menos importante, vamos, nada que ver con esto, es la gran, la elegante, la bellísima y matizada voz de María Luisa Solá. Prefiero reservar mis sentimientos para mí. Y estúpidamente creí que lo que el pueblo quería de su reina era que no montara escándalos, que no mostrase emociones en público. Primero el deber, segundo una. Así es como fui educada. Siento mucho haberte conocido y siento mucho haberme permitido quererte todos estos años y siento no haber hecho más que dedicarme a ti cada minuto de cada día y apoyarte en todo lo que hacías. Helen Mirren en La Reina y Diane Keaton en El Club de las Primeras Esposas. Vamos, de verdad, qué gusto da cuando la naturaleza y la pasión se ponen de acuerdo. Qué bien que esta mujer se dedicara a esto. Qué bien, qué bien. Más cosas en relación con cuentacuentos. Los cuentos son cortitos. Los hay de 3, 4 minutos, hasta cuentos de 10, 12, 13 minutos, pero no más, El sonido fue responsabilidad, ya lo he mencionado hace un momento, del estudio de Rafael Turia, Gritos y Susurros. La grabación y la edición estuvo a cargo de José Gallá. Y bueno, en general a mí me parece que está bien. Está bien, se nota, ya lo veréis, que tiene unos añitos la producción, pero a mí esto no me molesta para nada. No creo que moleste, la verdad. En cuanto al montaje es sencillo, pero funciona bien. El peso de la historia, incluso a nivel sonoro, diría yo, recae en la voz de la persona que cuenta la historia, y alrededor de ella, pues nada, se ponen algunos adornos que en general, si se eligen bien, como es este el caso, pues nunca vienen mal. Aquí hay músicas y hay efectos que en general son puntuales y son muy caseros. Hay que recordar que estamos a comienzos de los 80, Entonces, justo cuando llegaba a la puerta de su casa, se le rasgó el bolsillo del pantalón. El imán del bolsillo siguió pegado al clavo, el clavo a la lata de tabaco, la lata a la papelera a la furgoneta al autobús número 14, el autobús al tren de las 5:30 y el tren a la nave espacial. Pero Luisito ya no estaba pegado a nada. Un montón de metal imantado quedó allí en medio de la calle y más tarde el ayuntamiento tuvo que mandar unas grúas para retirarlo. ¿Habéis visto? Algún día tendré que traer al programa a un técnico de aquella época. Bueno, primero tengo que encontrarlo, después a ver si consigo traerlo al programa para que nos explique un poco cómo se hacían los montajes por entonces. Si yo no recuerdo mal, la misma televisión española tenía todo un estudio dedicado a crear efectos, eso que llamamos hoy Folis. Pero, bueno, en fin, esto en cuanto al sonido. En cuanto a los propios cuentos, pues los hay muy conocidos, como La Bella Durmiente, El Patito Feo, Pinocho. Hay fábulas como La Cigarra y la Hormiga o La Zorra y el Cuervo. Y hay cuentos, hay historias que muy probablemente no hayáis escuchado nunca, como Palitroque, El Hijo del Sol, Gobolino, en fin, muchísimas.
Hay cuentos que se dividen en varios episodios, hay cuentos divertidos, hay aventuras, hay un poquitín de miedo a veces, hay emoción y también hay algunas canciones infantiles, cantadas muchas de ellas por Rosa León. Vamos, que hay de todo tipo de historias y todas elegidas y contadas con muy buen gusto, muy buen gusto. Es cierto, o eso creo yo, y merece la pena decirlo, que en los años 80 no se tenía la consciencia que se tiene hoy de que a lo largo del tiempo ha habido grupos de personas que han sido sistemáticamente menospreciados, manipulados y finalmente relegados, de que a lo largo del tiempo se han construido sistemas injustos que favorecen a algunos y minimizan hasta hacerlos desaparecer a otros. Y probablemente en los 80 tampoco se tenía especial consciencia de que las historias que nos contamos pueden soportar unos sistemas o pueden soportar otros, y que esto es importante, porque las historias normalizan, porque las historias sancionan al malo y premian al bueno. Y de este modo todos tenemos claro lo que está bien y lo que está mal, lo que es normal y lo que no lo es. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Pues porque las historias que vais a escuchar en Cuentacuentos no están adaptadas al siglo XXI. Al siglo XXI en España, se entiende, que ya sabemos la que se ha organizado en ciertos países porque dos mujeres se besaran en una película de dibujos. Pero bueno, dicho esto, y siendo verdad que no están adaptadas a nuestros tiempos, yo sí que le pondría Cuentacuentos a cualquier pequeño que tuviera a mi cargo. Y lo escucharía y lo disfrutaría con él. Y entonces, una vez terminadas las distintas historias, con mi pequeña hablaría de los cuentos y comentaríamos algunos de ellos, plantearíamos finales alternativos, del mismo modo que vería una pieza de cine clásico disfrutando de la forma, siempre que no me enfadara demasiado, eso sí, y después discutiría sobre lo mucho que hemos cambiado afortunadamente. En resumidas cuentas, que espero que escuchéis Cuentacuentos, porque yo creo que tanto a vosotros como a vuestros pequeños os va a hacer bastante más bien que mal. Y ya está. Por último y no menos importante, ¿dónde encontrar Cuentacuentos? Bueno, pues en este sentido hay que darle las gracias, y casi un jamón, me atrevería a decir, por el trabajazo enorme que ha hecho a Clara Darko, que ha digitalizado todos los cuentos y los ha subido con un mimo exquisito a un canal de YouTube que se ha montado para eso y que es una delicia, una delicia. El canal es, apuntad, Cuentacuentos de Salvat 8203. Repito, Cuentacuentos de Salvat 8203. Aparece un gatito en la imagen. Vamos, con esto yo creo que lo vais a reconocer inmediatamente. Esta mujer, Clara Darko, lo digo también porque dado el trabajazo que se ha pegado, pues no está de más dar un poquito de amor. Como digo, esta mujer tiene también otros canales de YouTube dedicados a montajes de cine y series, en fin. Simplemente, como digo, por si os queréis pasar un poco por su canal. Así que podemos escuchar los cuentos en YouTube. ¿Los podemos escuchar también en algún otro sitio? Pues he estado buscando y la respuesta es sí. En iVoox, si buscáis Cuentacuentos Salvat colección completa, os debe aparecer también. Esta vez el esfuerzo se lo debemos a El Dueño de la Nada, que es como se hace llamar en su perfil de iVoox esta persona. Gracias también a ti. Pues nada, hasta aquí. Recordad que hay otro episodio esperando en Mumbler en el que hablo de memoria, de libros y, por supuesto, también de Cuentacuentos. Y nada, gracias por estar al otro lado de On Audio Series. Hasta pronto. Aimed high and left your mark on me. You're just a beautiful memory now, but you live in my heart. Love is such an infinite thing. I close my eyes and look within, and when the cold wind blows